Hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Una pequeña valoración del partido. Bueno, pues yo creo que el partido se determina con los primeros 10 minutos, ¿no? Creo que ellos han salido mucho más enchufados que nosotros. Quizás nosotros, pues las emociones también del recibimiento de la afición, el venir a un estadio como este, creo que nos ha penalizado un poquito. Ha estado también muy acertado, quería valorar por Asier Echaburu, que en los dos primeros centros ha conseguido contactar. Y nada, darle la enhorabuena, pero bueno, plantearemos guerra en el partido de vuelta. Hola Sergio, te quería preguntar por Mario Zardoya, uno de los jugadores que en este campo pues técnicamente y que, como se suele decir, un jugador bueno técnicamente y que en este campo pues hubiera valido de pues una alternativa más en el 11. Su no convocatoria, quería preguntar sobre ello. Bueno, pues la situación de Mario ha sido un poco atípica en el sentido de que el último partido de Liga tuvo una fuerte contusión en el muslo, lo tuve que sustituir en la primera parte. Ha andado arrastrando problemas físicos, tenía que hacer convocatoria y bueno, pues muy a mi pesar también ha tenido que quedarse fuera. Yo creo que el resto del equipo se ha comportado a las mil maravillas en cuanto al esfuerzo, han dado lo que han tenido, pero ha sido así, todo ha venido un poco determinado por los primeros 10 minutos y bueno, y ya con la expulsión de la última parte, pues la verdad es que sí, en la segunda parte, la verdad es que sí que se nos ha puesto bastante cuesta arriba. ¿Esperabas otro tipo de partido en Ipurúa? Esperaba aguantar un poquito más el comienzo de la primera parte. Yo esperaba que saliesen fuertes, pero estábamos entrando bastante bien a los partidos. Bueno, pues veníamos de una racha buena de no encajar gol. Sí que igual hemos estado un poquito blandos en algunas acciones que nos ha penalizado bastante. Pero bueno, me quedo con cómo la afición nos ha llevado en volandas contra todos los contratiempos, digo, de tipo de campo, de no estar acostumbrados, un rival pues que sale enchufado y además se crece. Y bueno, hemos logrado neutralizar mientras hemos podido y bueno, estamos en una eliminatoria muy difícil, pero este equipo no se rinde nunca y con la afición que tenemos detrás menos. Y bueno, la semana que viene partido en casa, último partido supuestamente en esta tercera división y bueno, ¿qué esperas del partido de vuelta? Pues yo creo que se espera un partido totalmente diferente al que hemos vivido aquí, en el sentido de que bueno, el campo te limita muchísimo, se dan muchas más ocasiones de gol, un partido más de ida y vuelta. Si tenemos la fortuna de tener la eficacia que han tenido ellos en los primeros minutos, pues plantearemos guerra. Yo no pienso que sea el último, por lo menos ahora. Tengo que pensar que el equipo está vivo, la afición nos transmite eso, las emociones que nos hacen vivir son incalculables y vamos a luchar por ellos y por nosotros mismos. Vale, gracias. Gracias.
Bueno, Arcaich, la eliminatoria se ha puesto cuesta abajo, pues igual más rápido de lo esperado. Sí, yo creo que hemos salido muy fuertes desde el principio. Creo que teníamos claro que teníamos que ir desde el minuto 1 en casa por el partido y a intentar llevar el mejor resultado posible para el partido de vuelta, que sabemos que va a ser un partido y un campo muy complicado. Y bueno, hemos hecho una salida muy fuerte, muy buena. Creo que hemos dominado desde el principio y encima pues nos ha puesto el partido de cara con los 2 goles en esos 10 minutos y bueno, yo creo que ha habido muchas situaciones de peligro, que hemos podido marcar algún gol más y bueno, a ver si recuperamos bien, preparamos bien la semana y vamos a Centro Unido allí con todo. Pues supongo además que los jugadores, viendo el 3-0, pueden pensar bueno, que a lo mejor lo más difícil está hecho. Nada, yo creo que hemos dado otro pasito importante, sobre todo que seguimos unas sensaciones muy buenas, que el equipo está en el mejor momento de la temporada, que los jugadores están en una confianza terrible y eso es lo importante. No hemos celebrado nada porque sabemos que el partido de vuelta va a ser muy duro y que va a haber que pelearlo igual, pero sí que es verdad que hay que celebrar el partidazo que han hecho hoy los chicos. La gente que ha venido desde Navarra ha empujado fuerte. ¿Eso los jugadores cómo lo han vivido? Sí, para los jugadores yo creo que es un plus jugar aquí y luego con una gente pues que anima, que desde el principio, incluso con 3-0 no paraban de animarles. Sabemos que el partido de vuelta, por todas las eliminatorias que hemos visto de allí, de Copa del Rey y todo, que el pueblo está muy enchufado y la verdad que cada vez se puede vivir un buen ambiente y podemos pasar la eliminatoria. Vale, es que ricasco.